Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy hablaremos de un tema de actualidad, la conocida como ley del solo sí es sí. En este vídeo expondremos una serie de hechos a través de fuentes primarias. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es ir a la web donde se publica el Boletín Oficial del Estado para buscar la ley anterior a la que aplica actualmente. Se trata de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal. E iremos en concreto al título octavo, Delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Capítulo 1 de las agresiones sexuales. Vayamos a los artículos 178, 179 y 180. Artículo 178. El uso de la violencia o intimidación atentando contra la libertad sexual de otra persona es una agresión con penas de 1 a 5 años. Artículo 179. Si en la agresión hay acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, vemos que lo llaman violación y las penas van de 6 a 12 años. Artículo 180. En este artículo se suben las penas de 5 a 10 años para los hechos que se describen en el artículo 178 y de 12 a 15 para las del artículo 179. Si concurren circunstancias tales como una violencia o intimidación de carácter particularmente degradante o vejatorio, si los hechos los cometen dos o más personas, si la persona agredida está en situación de especial vulnerabilidad por razón de edad, enfermedad, discapacidad, o si el agresor se vale de una situación de convivencia o relación de superioridad o parentesco por su ascendiente o hermano por naturaleza o adopción o afines con la víctima. También si se hace uso de armas u otros medios que puedan causar lesiones y o muerte. El siguiente capítulo, el capítulo 2, se dedica a lo que llama abusos sexuales y según leemos en el artículo 181, se trataría de aquellos actos que atentan contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona que no haya dado su consentimiento, pero en la que no medien violencia ni intimidación. Las penas para este delito son de 1 a 3 años o multa de 18 a 24 meses. Si la persona se halla privada de sentido o tiene un trastorno mental o su voluntad está anulada mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier sustancia que le provoque este efecto, sería también abuso sexual no consentido. Esta será también la pena que se impondrá si se obtiene el consentimiento mediante el prevalimiento, es decir, aprovechándose de la situación de superioridad que coarte a la víctima. Si hay acceso carnal, se suben las penas de 4 a 10 años. El artículo 182 en adelante se dedica a víctimas menores de 18 años y mayores de 16 y después se dedica a los menores de 16. Esta es la ley que estaba en vigor cuando una chica denunció agresión grupal en Sanfermines. Sanfermines es una fiesta multitudinaria y muy conocida que se celebra anualmente en Pamplona. Según los hechos probados, la chica estaba de fiesta y se quedó sola en una plaza. Comenzó a hablar con un chico que estaba también solo en un banco. Después se acercaron sus amigos, los amigos del chico, que eran 4. Ella dijo que se iba al coche a descansar y ellos le dijeron que la acompañaban. En el camino, uno de los chicos entró en un portal aprovechando que una persona estaba abriendo la puerta e hizo como que vivía ahí. El resto estaba afuera. La denunciante se besaba con uno de sus amigos. La condujeron al interior del portal, le quitaron el sujetador, le bajaron los leggings y la penetraron por turnos, tal y como puede leerse en los hechos probados. Si los hechos habían generado un interés mediático brutal y una indignación mayúscula, la sentencia que dictó la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra desencadenó movilizaciones por parte del movimiento feminista en un gran número de ciudades de España. ¿Por qué? Bueno, pues os explico. Para ello vamos a acercarnos a otra fuente primaria, que va a ser la sentencia número 000038/2018, a la que tenéis acceso en un montón de páginas de internet, y que consta de 371 páginas caras y de un voto particular. Uno de los 3 magistrados no estaba de acuerdo con la sentencia. Como podéis ver, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, la víctima, como la acusación popular, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, habían calificado los hechos como constitutivos de delito de agresión.
Los magistrados, 2 hombres y una mujer, los absolvían de estos delitos. Los condenaban, sin embargo, por un delito continuado de abuso sexual. Abuso sexual con prevalimiento, que decía la sentencia está previsto y penado en el artículo 181.3 del Código Penal en el subtipo agravado del número 4. En total, la pena era de 9 años de prisión para los condenados. ¿Por qué se les absolvía del delito de agresión? Pues porque se consideraba que no había ni violencia ni intimidación. Por lo tanto, sería abuso con acceso carnal. De las páginas 96 a 99 explican el porqué de su fallo y por qué sí ven abuso con prevalimiento. Aquí he extractado 2 párrafos, pero creo que es necesario leerlo completo. Los párrafos extractados corresponden a la página 96 el primero y 98-99 el segundo. Dice así: las acusaciones no han probado el empleo de un medio físico para doblegar la voluntad de la denunciante, que con arreglo a la doctrina jurisprudencial implica una agresión real más o menos violenta, o por medio de golpes, empujones, desgarros, es decir, fuerza eficaz y suficiente para vencer la voluntad de la denunciante y obligarla a realizar actos de naturaleza sexual, integrando de este modo la violencia como elemento normativo del tipo de agresión sexual. En las concretas circunstancias del caso, no apreciamos que exista intimidación a los efectos de integrar el tipo de agresión sexual como medio comisivo, que según se delimita en la constante doctrina jurisprudencial que acabamos de reseñar, requiere que sea previa, inmediata, grave y determinante del consentimiento forzado. Por el contrario, estimamos que los procesados conformaron de modo voluntario una situación de preeminencia sobre la denunciante, objetivamente apreciable, que les generó una posición privilegiada sobre ella, aprovechando la superioridad así generada para abusar sexualmente de la denunciante, quien de esta forma no prestó su consentimiento libremente, sino viciado, coaccionado o presionado por tal situación. Explican ahí, por lo tanto, el prevalimiento. Como digo, para que veamos cómo han llegado a sus conclusiones, es necesario leer toda la sentencia. La sentencia no termina aquí, sino que sigue con el voto particular de la persona que habíamos dicho que no estaba de acuerdo con el fallo. Se trata del magistrado Ricardo Javier González, que consideraba que debían ser absueltos. El voto particular comienza en la página 134 y se extiende hasta la página 370, por lo que no cabe hacer un resumen. Señalaré, eso sí, algunos asuntos que llamaron la atención en su momento, pero repito, en ningún caso es una síntesis o resumen, solo cabe leerlo completo. Entre otras cosas, el magistrado puso de relieve que se trataba de un juicio público que se había juzgado en las calles. Aquí, como veis, escribió que estimaba de interés, debido al innegable, por notorio y evidente juicio paralelo que desde el primer día ha tenido este proceso, recuperar una serie de reflexiones y va a la jurisprudencia. En cuanto a la denunciante, comentó que había incurrido en un número importante y manifiesto de contradicciones. En concreto, ha incurrido en tan abundantes, graves y llamativas contradicciones que las modificaciones introducidas en su relato durante el acto del juicio oral constituyen auténticas retractaciones, hasta el punto de considerar quebrada la persistencia de su relato de manera insalvable. Por otro lado, hay que señalar que había una serie de vídeos que ellos habían grabado sobre lo que estaba ocurriendo y que ellos aportaron como pruebas. Y él dice, este magistrado, que él en los vídeos solo ve una cruda y desinhibida relación sexual entre 5 varones y una mujer en un entorno sórdido, cutre e inhóspito, en la que nadie muestra pudor, ni ante los movimientos, ni las posturas, ni ante las actitudes que se van adoptando. Él dice también que en estos vídeos no percibe en su expresión ni en sus movimientos atisbo alguno de oposición, rechazo, disgusto, asco, repugnancia, incomodidad, que su expresión facial es relajada y distendida y por lo tanto él no cree que pueda haber miedo, temor, rechazo o negativa. Bueno, esto lo tenéis en la página 245, lo anterior en la 244. En cuanto a su relato en la 184 y en cuanto al juicio paralelo en la 142. Bueno, pues tanto la absolución por parte de este voto particular como la sentencia provocaron la indignación y la salida a las calles del movimiento feminista, como ya había comentado. Los gritos que más se oyeron fueron: no es abuso, es violación, si no nos matan, no nos creen, o hermana, yo sí te creo. Criticaban el hecho de que fuera necesaria la resistencia, puesto que muchas veces esa propia resistencia puede llevar al agresor a que asesine a su víctima. Si una mujer no dice un sí explícito, es un no. Ese era el mensaje principal
de esas movilizaciones. Por cierto, la sentencia se recurrió 2 veces. El fallo final al cargo del Tribunal Supremo fue agresión con acceso carnal. Por lo tanto, violación y penas de cárcel de 15 años. Tras la moción de censura al presidente Mariano Rajoy, comenzó un gobierno de coalición. Irene Montero, que es una feminista activista que forma parte de Unidas Podemos, uno de los partidos del gobierno de coalición, ocupó el cargo y ocupa el cargo de ministra al frente del Ministerio de Igualdad. Uno de los objetivos de su mandato era impulsar una nueva ley en el ámbito de la libertad sexual, la que se conoció y se conoce popularmente como Ley del solo sí es sí, en relación a que solamente si hay un sí explícito se considera que la persona ha consentido. Veamos la ley y los cambios que se han introducido y con ello tenemos nuestra tercera fuente primaria. Vayamos a la Ley Orgánica 10/2022. Del 6 de septiembre de garantía integral de libertad sexual. Podéis consultarla en la página web del BOE. Vayamos al título 8, llamado Delitos contra la libertad sexual. Se modifica el capítulo 1 del título 8 del segundo libro, que queda redactado como sigue. El artículo 178 castigará como responsable de agresión sexual a quien actúe contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, con prisión de 1 a 4 años. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Punto 2. En todo caso, se considera agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusara, y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad. El artículo 179 castiga con prisión de 4 a 12 años la agresión sexual de acceso carnal, que ya sabemos lo que es, vía vaginal, bla bla, y el artículo 180 aumenta la prisión de 2 a 8 años para agresiones y de 7 a 15 para agresión con acceso carnal cuando los hechos se cometan por actuación conjunta de 2 o más personas, si la agresión sexual va precedida o acompañada de violencia extrema, o de actos con un carácter particularmente degradante o vejatorio, si los hechos se cometen contra una persona en una situación de especial vulnerabilidad por razón de edad, enfermedad, discapacidad, si la víctima ha sido o es esposa o mujer, o que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, cuando para la ejecución del delito la persona responsable se hubiera prevalido de una situación de convivencia o de parentesco, que esto ya lo había en la ley anterior, armas u otros medios igualmente peligrosos que puedan producir muerte o lesiones. En el punto 7, cuando para la comisión de estos hechos se haya anulado la voluntad de la víctima, suministrándole fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. Los principales cambios que podéis observar es que se ha eliminado el abuso y cualquier atentado contra la libertad sexual será considerado agresión. Ya no es necesaria ni la violencia ni la intimidación. Basta con que la víctima no haya dado su consentimiento. También agredir a una persona cuya voluntad haya quedado anulada por fármacos o drogas pasa a ser una agresión. En la anterior ley se definía de otra manera, como veis aquí, y era abuso. En cuanto a las penas, y como podemos observar, bajan en algunos casos y suben en otras. Intenta ser una ley más proporcionada. No es una ley especialmente punitiva. Esto coincide con las demandas de muchas feministas, que tras el caso de La Manada pedían no aumento de penas, sino un cambio de enfoque. De hecho, la propia Irene Montero lo expresó así en entrevistas en algunos medios de comunicación. Como podéis comprobar, la nueva ley se centra en el consentimiento. Se trata, en resumen, de que quien vaya a tener relaciones sexuales se asegure de que esta persona quiere y está en condiciones de dar su consentimiento. La ley tiene muchos defensores, pero también detractores. Tanto el espíritu de esta ley como cuestiones jurídicas técnicas dentro de la misma. Pero esto ya no me cabe en el vídeo de hoy, así que esa investigación os la voy a dejar a vosotros. Y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo. Chao.